Hola, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Nuevamente es un placer y un gran gozo encontrarnos con ustedes aquí en el rincón de la escuela sabática con su amigo y hermano de siempre, Neilo Gutiérrez, y en esta oportunidad, pues muy complacido de contar con estas dos personas, grandes amigos de la iglesia y que nos hemos compenetrado como familia, como son mi hermano Bernardo Morales. Gracias, Neilo, por invitarme nuevamente a este rincón tan especial, el repaso de la lección de escuela sabática. Mi hermano Alfredo Hernández. Gracias, hermano Neilo. Gracias por hacerme partícipe. Muy bien. Nuevamente, pues nos complacemos de estar aquí con ustedes para aprovechar al máximo el repaso de esta lección. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección 9 para el 1 de junio del 2024. Vamos a estar haciendo este repaso. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Y por supuesto vamos a estar mirando el texto tema que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17. Y voy a pedirle a nuestro hermano Bernardo, con esa voz de locutor que tiene, que nos los lea, por favor. Amén. Gracias. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea. Bueno, con estas palabras en mente, vamos a pedirle por favor que inclinen sus rostros y cierren sus ojitos, que mi hermano Alfredo nos va a elevar al trono de la gracia con una oración por medio del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por ser nuestro Dios y gracias te damos porque aún siendo pecadores tú nos amas con amor eterno. Aquí estamos reunidos 3 de tus hijos para abrir tu santa palabra y tocar un tema tan importante como tu santa y bendita ley. En Jesús te pedimos que te quedes con nosotros y los hermanos que vayan a escuchar este mensaje. En Jesús, amén. 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 Gloria sea a Dios. Pues muy bien, queridos hermanos, nuevamente nos reunimos acá y en esta oportunidad, pues entonces con el fundamento del gobierno de Dios. Cabe destacar, haciendo un poquito de recall, que en las semanas anteriores estuvimos estudiando acerca de los pioneros de este mensaje adventista y donde vimos que estudiando la profecía de las 2300 tardes y mañanas que llegaban hasta 1844, donde ellos confundieron el evento, todo sincronizaba perfectamente bien en la parte de los números y cuadraba perfectamente en 1844, el 22 de octubre. Mas sin embargo Cristo no vino. Ahora, todo estaba perfecto, todo estaba bien, mas sin embargo el evento estaba equivocado, porque no tenemos santuario en la tierra, y ese era el error que teníamos. Veníamos de 1260 años de oscuridad, de tinieblas, donde se había perdido todo el conocimiento, y se había cumplido la palabra que Dios había dicho en Daniel capítulo 7, que el santuario sería echado ¿por dónde? Por tierra, y el cuerno pequeño se engrandeció y se hizo pasar como el representante de Dios en la tierra, pensando entonces que la tierra tenía el santuario. Ellos se equivocaron, pensaron que venían a purificar la tierra, cuando lo que se venía era purificar el santuario, pero en el cielo. Amén. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, acerca del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. Y ellos se dieron cuenta, examinando entonces Daniel 7 y Daniel 8, que había un paralelismo precioso entre las bestias de Daniel 7 y las bestias de Daniel 8. Todas representaban los imperios que comenzaban, como le dijo en el capítulo 2 a Daniel, a Nabucodonosor, que él era el primero: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y por consiguiente la continuidad de Roma a través del cuerno pequeñito desde el 538 hasta el año 1798, cuando le dieron la herida mortal, y comienza entonces adelante con las señales astronómicas el tiempo del fin. Muy bien, ellos pudieron ahí notar también que tanto Daniel 7 como Daniel 8 hablan de algo interesante, y es que Daniel 7 habla de que habría un juicio, y Daniel 8 habla de que habría una purificación
y se dieron cuenta que estos dos eran un mismo suceso. O sea que lo que iba a haber era la purificación ¿de qué? Del santuario. Había un juicio que involucraba la purificación en el santuario, y eso es lo que entonces ahora vamos a detallar, porque ellos se dieron cuenta que en estos dos santuarios que había, uno en la tierra y uno en el cielo, el de la tierra pasó en el año 70, quedó acabado con la profecía de las 70 semanas, que eran 490 años, desde el 457 hasta el año 34, con el apedramiento de Esteban, se acabaron, y de ahí en adelante vendría la destrucción y no quedaría piedra sobre piedra, dijo Jesús, del templo, y no se levantaría más, porque Pablo dice que esto eran sombras de lo que había de venir. Ahora entonces nuestra mirada no es en la tierra, como ha querido poner el cuerno pequeño, sino que tenemos que mirar al cielo. Amén. En 1844 entonces miramos ahora el santuario que está en el cielo, como dice Pablo en Hebreos capítulo 8, que Cristo no entró en un templo hecho de manos de hombres, sino en el cielo mismo, ministro del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Allí es donde está Jesús. Aquello eran sombras, ahora vivimos en lo real. En eso estamos, y ese es el estudio maravilloso de esta semana. ¿Quieres decir algo, hermano? No, viendo el fundamento de lo que vamos a esta semana. Perdón. Precisamente tú que haces alusión al santuario celestial. En Apocalipsis 11 vemos que el santuario se abre, el cielo está abierto, se ve el santuario, se ve el arca, y por eso hoy nos compete sobre todo lo que hay dentro del arca. Y dentro del arca, que es lo que vamos a ver como fundamento de ese juicio en el tiempo en el que estamos, ese juicio investigador en el que nos encontramos a partir de 1844. Perfecto. ¿Quería decir algo o avanzamos? Sí, avanzamos. Vamos a avanzar entonces. Pues muy bien. Lección 9 para el 1 de junio del 2024, el fundamento del gobierno de Dios. Pues muy bien, hermanos, el texto tema de Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer, que es la iglesia. Como hemos visto en estudio anterior, la mujer representa a la iglesia y el dragón representa a Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el remanente, contra la descendencia, contra el resto del pueblo de Dios fiel en los últimos días, que levanta los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús y la fe en Jesús. Eso es. Muy bien, ahora tenemos que al observar el mundo que nos rodea, podemos comprobar que Dios creó leyes que lo rigen. Leyes que marcan, por ejemplo, la forma en que crece y se desarrolla un ser vivo. Existe una ley que nos impide salir disparados mientras la Tierra gira a gran velocidad en su recorrido, fijo alrededor del Sol. Además de eso, Dios creó también una ley que indica cómo se debe actuar, por lo cual se rigen tanto los habitantes de este mundo como los habitantes de otros mundos, incluso los ángeles también. Dios implanta en cada ser inteligente del universo esta ley, que se encuentra en Romanos 2.15. Sin embargo, el pecado ha desvirtuado la ley en nosotros. Por eso, Dios mismo tuvo que transmitírnosla por voz y por escrito. Muy bien. Es por eso que esta semana, pues entonces estamos repasando el santuario y la ley, la inmutabilidad de la ley de Dios, el sábado y la ley, la marca de la bestia, y por último el mensaje de los tres ángeles. Bastante material, pero trataremos con la ayuda de Dios abarcarlos en el menor tiempo posible. Sigamos adelante. Me gustaría leer un texto, un párrafo del conflicto de los siglos para contextualizar la temática del repaso de esta semana, que se encuentra en la página 493, versión digital. Dice así: no fue tan solo para realizar la redención del hombre para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Amén. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable. Amén. Si no, imagínate, ¿qué sentido tendría de morir si podía haber cambiado la ley antes? Por favor. Eso es como creer que Dios es ignorante. ¿Qué significa inmutable?
Que no cambia. No cambia, no muda, no Eh, tiene mudanza. ¿Y qué significa eterno? Para siempre. Para siempre. El Salmo 111, del 7 al 8, dice: fieles son todos tus mandamientos, hechos eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. Bendito sea Dios. Dios que no se equivoca. No se equivoca. ¿Cómo se va a equivocar? Pues bien, el domingo 26 de mayo, entrando en el santuario y la ley de Dios, nos encontramos con el versículo de Apocalipsis 11, 19, la primera parte. Dice: el santuario de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. Juan vio en el santuario celestial abierto y en él se dejó ver el arca del pacto. ¿Acaso hasta entonces el arca del santuario celestial había estado escondida? ¿Qué representaba esta visión? Para poder entender esta visión debemos mirar hacia el santuario terrenal y los ritos que en él se celebraban. Muy bien. El arca permanecía oculta durante todo el año y solo podía ser vista el día de la expiación. Ese día se realizaba el juicio y los pecados eran definitivamente eliminados. ¿Por qué una vez al año? Porque había 3 departamentos en el santuario, que es el patio, que es la parte de afuera, el atrio, estaba el lugar santo y luego venía el lugar santísimo. En el atrio todos los días habían sacrificios en la tarde y en la mañana y en la tarde, o sea, el matutino y el vespertino. Y todos los días había. En el lugar santo también se entraba con la sangre en el lugar santo todos los días. Pero en el lugar santísimo solamente una vez al año, y solamente entraba el sumo sacerdote, como podemos ver en esos textos que allí dejamos para su casa, porque el tiempo no nos lo permite mirar en esta hora. La visión dada a Juan indica que poco después de las visiones del capítulo 11, es decir, cuando la Biblia se extendió masivamente a los principios del siglo XXI, comenzó el juicio en el cielo. Siglo XIX. Perdón, siglo XIX. Muy Comenzó bien. ese juicio, exactamente en la fecha de 1844. Al igual que su copia terrenal, el arca contiene los 10 mandamientos por los cuales seremos juzgados. También contiene el propiciatorio, símbolo de la misericordia divina, donde la sangre de Jesús cubre nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Muy bien. El lunes 27 de mayo estudiamos la inmutabilidad de la ley de Dios. Y aquí tenemos el texto siguiente, Mateo 5:17. No penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17. Muy bien. Siguiendo. Mire, aunque ahora es muy común oír que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz, no era la enseñanza de los reformadores, ni tampoco lo es la enseñanza de la Biblia. Allí no nos registra en ningún momento de que Jesús ha abolido los 10 mandamientos. De hecho, Jesús muere en la cruz cumpliendo la ley, porque la ley demandaba ¿qué? Muerte del pecador. Él se hizo pecado para así de esa manera expiar nuestros pecados, dando cumplimiento a la ley, a las exigencias de la ley. Amén. Muy bien. Ahora, en el santuario había un juicio que se hacía una vez al año. Esto nos mostraba el Yom Kippur, el día de la expiación o el día del juicio. Y en ese día de juicio había un código por el cual se procesaba el juicio, que era la santa ley de Dios. Ahora, allí es donde entra Cristo, ¿verdad? Que viene a cubrir la demanda de la ley que pedía la muerte del pecador. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, entonces en su muerte expiatoria nosotros somos librados de la condenación de la muerte. Pero algunos han pretendido decir que había no Yom Kippur sino un Yom HaKippurí, y que de esta manera se presentaban 2 machos cabríos, uno por Azazel y otro por el Cordero de Dios, es decir, uno por el Cordero de Dios y el otro por Satanás, pero que los 2 hacían expiación. Pues no, cuando nosotros miramos esto con esta ilustración, imaginémonos que esto es un borrador y que tengo un tablero, un pizarrón. Cuando yo voy a borrar lo que está en el pizarrón o en el tablero, después que borro queda el tablero limpio y el borrador sigue aquí vigente. Pero en el
En este caso, Cristo sería el borrador, nosotros seríamos el tablero que se limpia y queda limpio. Pero en el caso de Satanás o Azazel, no podía espiar, porque él mismo va a ser borrado, porque no quedará pecado para siempre, sino que será el alma que pecare, esa morirá. Y Satanás también es un alma, porque él también fue creado. Esa alma va a ser muerta, como también la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces él no puede ser espiador, porque el que espía tiene que ser un borrador que limpia y queda. Por eso el único que podía espiar el pecado tenía que ser alguien de la divinidad, porque es eterno. Otra persona no podía morir y volver a vivir. Solamente Cristo, que es el Hijo eterno de Dios, tiene vida en sí mismo, y por eso Él se convirtió en nuestro Redentor. Él borra nuestro pecado y quedamos limpios. Amén. Y Él sigue vigente. Satanás se le va a cargar todas las culpas y pecados que Cristo, con el verbo en hebreo que se llama nasá, cargó nuestras culpas, pero se encontró inocente. Y cuando se presenta delante de la ley de Dios y muere inocente, sin mancha y sin arruga de pecado, la ley que lo condenaba quedó en deuda con Cristo. Es decir, que ahora entonces la ley le otorga un crédito a Jesús de redención, de vida, y él, como no lo necesita porque es eterno, tiene vida en sí mismo, entonces este crédito lo adjudica a todos aquellos que creen en él como su redentor, librándolos de la condenación de la ley y quedando como si nunca hubieran pecado. Ahora todos aquellos que no se anexan a esta promesa, a esta redención, quedan en sus delitos y pecados, siguen en su estado de muerte, en condenación, y la paga del pecado es muerte. Así que Satanás, la tercera parte de los ángeles del cielo que se alió a él y que son que cayeron en pecado, junto con todos los inicuos y pecadores del mundo que no acepten a Jesús, serán condenados con ellos y serán ellos mismos borrados. Pero no van a ser su tablero borrado, sino que ellos mismos, como no se apartaron del pecado, no serán el tablero para que borren los pecados, sino que ellos mismos, como son pecados, ellos mismos serán consumidos y no quedará ni raíz ni rama, dice el libro de Malaquías en el capítulo 5. Pues muy bien, aclarando esto, entonces Azazel, que representa a Satanás, no espía. Él mismo va a ser destruido para siempre. Jesús, que es el Hijo eterno de Dios, él sí quita el pecado. Ahora, ¿por qué se escogían a los dos machos cabríos sin mancha, sin tacha y sin arruga de pecado? Porque se echaba suerte, y uno de los dos tenía que tomar el lugar del Cordero de Dios que quita el pecado, y el otro el que iba por Azazel. ¿Y por qué así también los dos? Porque antes de ser el adversario de Dios era Luzbel, un ángel de luz. Era el que tenía la preeminencia entre los ángeles creados. Estaba al lado de Dios y él era un cubridor, un ángel cubridor de la gloria de Dios. Lamentablemente perdió eso. Sí, hermano. No, quería acotar también que, refiriéndonos al punto donde los argumentos de muchos es que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, realmente lo que fue abolido era lo que tipificaba el sacrificio de Cristo. Todas esas leyes ceremoniales y rituales que apuntaban al sacrificio expiatorio y salvífico de Jesús. Como por ejemplo cada una de las fiestas que se celebraban, que apuntaban simplemente a la redención y a la salvación del pueblo de Israel. Todas esas fiestas ceremoniales fueron clavadas en la cruz, puesto que en Cristo Jesús se cumplieron todas ellas, que le tipificaban obviamente ese sacrificio en la cruz. Eso fue lo que se crucificó, eso fue lo que quedó anulado, lo que era sombra de lo que había de venir en la realidad que era Cristo. Y por eso Pablo dice que esa ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora que nos han traído a Cristo, estamos en lo real, ya no estamos en la sombra. Pero entonces no es que está anulado, sino que hubo un cambio de ley. Eso fue lo que hubo, un cambio de ley. No es como la gente dice, se abrogó, se iluminó la ley, refiriéndose a los 10 mandamientos, la ley moral, pero por el otro lado tampoco ni la misma ley ceremonial, tampoco ahí no se refería a la ley moral, sino a la ley ceremonial, pero tampoco dice que se anuló. Lo que dice es que hubo un cambio de ley.
Hebreos capítulo 7, versículo 12, te invito a que lo busques. Dice que hubo un cambio de ley. Cristo ahora es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y él no era de la tribu de Leví, era la tribu de Judá, la cual nunca tuvo parte con el sacerdocio levítico. Entonces, por consiguiente, aquí ahora se entra en un cambio, donde ahora ya no es la tribu de Leví, sino la tribu de Judá. Ahora no son hombres mortales, sino el Hijo eterno de Dios, que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Es Cristo, y dice, tal sacerdote nos convenía según el orden de Melquisedec. Amén. Ahora Cristo Jesús es el sumo sacerdote, y los sacerdotes somos todos los que somos engendrados en Cristo Jesús, porque dice allí, que si mal no recuerdo, en la carta segunda de Pedro, 1 de Pedro 2 dice, vosotros sois linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros ministramos ¿dónde? Aquí en la tierra, que es el atrio. ¿Dónde ministraban los sacerdotes? En el atrio. Y en el lugar santo y santísimo está Cristo Jesús, haciendo de sacerdote y de sumo sacerdote. Nosotros entonces ahora, engendrados en Cristo Jesús. Cabe destacar también, para cerrar esto, que los primeros que fueron injertados fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la verdadera simiente es Cristo Jesús, era la simiente verdadera, que era la promesa que le hicieron a Adán y Eva. Entonces en Cristo Jesús, ahora todos los apóstoles, todos los de la comisión de los 70, la comisión de los 120, los 500 que estuvieron allí según Hechos 1:11, despidiendo a Jesús cuando fue elevado al trono en las nubes de los cielos, más todos los 3.000 que se bautizaron con el discurso de Pedro, y los otros 5.000 también que se bautizaron en el nombre de Jesús porque eran prosélitos del judaísmo. Entonces no necesitaban sino solamente aceptar a Jesús. Todo ese grupo, más las mujeres y los hijos que no se nombran allí, todo eso deberá componer más o menos un grupo de 40 o 50.000 judíos que fueron aceptados e injertados en Cristo Jesús. Y todos los que vinieron después del año 34 con Pablo, entonces vendrían a componer el grupo de los gentiles para hacer de los dos pueblos un solo pueblo, engendrados e injertados en Cristo Jesús. Pues muy bien, dada esta aclaración, seguimos adelante, y entonces ahora dirigiendo la mirada, ya no en la tierra, no va a haber más templo en la tierra, no espere que se construya otro templo, lo pueden construir, pero Cristo no va a habitar ahí. Cristo está en el santuario celestial, como dice el libro de Daniel, que vino y le hicieron acercarse hasta donde estaba el anciano de días, su padre en el cielo. Pues continuamos. ¿Iba a decir algo a mi hermano? Está bien, podemos continuar. Ok, continuamos entonces, luego de esta aclaración, y tenemos lo siguiente. Aunque ahora es muy común oír que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz, no era la enseñanza de los reformadores ni la enseñanza de la Biblia. Si bien es cierto que en la cruz dejaron de tener validez las leyes y ceremonias relacionadas con el santuario terrenal, no ocurrió así con la ley moral. La ley de Dios es eterna, es atemporal, es perfecta y rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios. Lo dicen estos textos que aparecen allí en pantalla. En realidad, la ley es eterna porque es un reflejo del carácter mismo de Dios. Es un trasunto de su carácter. Eso le da la eternidad y la perpetuidad a la ley. Muy bien. Es importante que en el arca, ¿verdad?, que estaba en el tercer departamento, en el lugar santísimo, velo adentro, como dice también ahí en el libro de Hebreos, en ese arca estaban contenidas la ley, el maná y la vara de Aarón. El maná, como bien dijo Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. El maná, el pan de vida, es Cristo Jesús, ¿verdad? Come esto porque este es mi cuerpo, dijo también él. Pero también entonces está la vara de Aarón que reverdeció, que eso indica que hay perpetuidad ¿de qué? Su ley. Del sacerdocio. No quedó anulado, no quedó abolido. Por eso Gálatas habla de las dos leyes, tanto la ceremonial como la ley moral, que están vigentes, porque Cristo sigue ministrando. Lo que hubo fue un cambio. ¿De qué?
de sacerdocio. Ahora no es Leví, sino Judá. Ahora no es el santuario terrenal, ahora es el santuario celestial. ¡Qué bendición! Y además está ¿qué? La ley de Dios, que es el trasunto del carácter de Dios. Es decir, que ahí está la divinidad, está el pan representando a Jesús, está la vara de Aarón que reverdeció, que unge al sacerdote, ¿verdad? Así como Aarón fue ungido, también Jesús fue ungido en el año 31. Por eso, cuando descendió cuando fue ungido con su espíritu, así como Aarón fue ungido con el aceite llegó hasta sus pies, el Espíritu Santo llegó hasta donde estamos nosotros, mostrando que Cristo había inaugurado el santuario celestial, y ese Pentecostés que hizo temblar a Satanás cuando se bautizaron los 3.000, cuando hablaron en lengua, y después los 5.000, era mostrando que Cristo Jesús vino a recuperar el terreno que le habían quitado a Adán. Ahora Él es el príncipe de este mundo y no más Satanás. Bendito sea el nombre de Jehová. Quería decir también que detrás de todo esto que se teje para darle, abolir los mandamientos de Dios, quitarle la vigencia a los 10 mandamientos, a la ley eterna de nuestro Dios, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Miremos lo que dice el espíritu de profecía en la profeta Elena de White, en el conflicto de los siglos, en la página 431, dice: puesto que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás la odia. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Amén. Mire lo que había detrás de todo eso. Quería compartir algo acerca de la revelación de la ley. Hay muchos pastores de distintas denominaciones que toman el versículo de que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora yo te pregunto, ¿honra a tu padre y tu madre es una maldición? No, para nada. ¿Tomarás el nombre de Jehová en vano una maldición? Por favor. No. Entonces, ¿qué pasa con esto? Jesucristo nos redimió de la maldición ¿de qué ley? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Al Él morir por nosotros, se hizo sin maldición. Jesucristo nos redimió porque morir sin Cristo sí es una maldición. Entonces, ¿qué pasa? Al Él morir por nosotros, Él nos redimió de la maldición de esa ley. Por eso que todos los que estamos en Cristo no estamos bajo esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Confunden la ley de la paga del pecado es muerte con la ley de los 10 mandamientos. Son cosas completamente diferentes. Y quería poner aquí, decir algo rapidito, algo que confunde también la justificación con la ley de Dios y la fe. Mira cómo dice aquí Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces, porque si fuésemos justificados por guardar la ley, entonces el joven rico no tenía que venir Jesús a morir por él, porque el joven rico guardaba los mandamientos, claro, que hasta mismo en el Evangelio dice, y Jesucristo le amó. Decirle en la cara al mismo Jesús: yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, quiere decir, entonces, ¿qué pasa? No somos justificados por guardar los mandamientos. Pero ahora mismo mira cómo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora nos quedamos ahí, las otras denominaciones, y dice: mira, no hace falta cumplir la ley. Pero léame el 31. El 31 Pablo rectifica bien claro para que no haya confusión y dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Entonces es algo bien claro que la ley de Dios es perpetua. No hay manera de cómo romperla. Amén. Y igual sucede con Efesios capítulo 2. Dice Efesios 2 del 8 al 10, porque lo leen hasta el 9 nada más o hasta el 8. Exacto. Pero hasta el 10 hay que leer completo. Exacto. Un texto sin contexto es un pretexto. Exacto. Efesios 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice el 10: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿En qué vamos a andar? En las obras nuevas que Jesús nos enseña. El Espíritu viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y nos viene a guiar y a enseñar todo lo que necesitamos saber para ser ciudadanos del reino eterno. Viene a recuperar la imagen de Dios perdida en el hombre. Viene a colocar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ese es el trabajo. No todo terminó en la cruz del Calvario. Cristo pagó la condena. Ahora, como lo que se hacía en el atrio, luego que se sacrificaba el cordero, la sangre era llevada al lugar santo y contaminaba el santuario. Y una vez al año se celebraba el juicio, el Yom Kippur o el día de la expiación, para borrar los pecados definitivamente. O sea, nos quitaba los pecados, pero contaminaba el santuario. Ahora, Cristo, cuando se entroniza en el santuario celestial, inicia el proceso del juicio. Y en 1844, el acto ahora de ser borrados. Ya tu pecado no va a quedar en ninguna parte. Dios no se va a acordar más de tu pecado. Van a ser arrojados a lo más profundo del mar y nunca más, dice, se acordará de ellos. Ni tú tampoco te acordarás. Ya no tendrás esos surcos de pecado que te hacen llevar una conducta desviada al camino de Cristo. Ahora estarás, como dice allí la palabra, eres criatura del hecho para que andes en las obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¡Qué bendición! Amén. Tú no cumples la ley para ser salvo. Tú andas en obediencia a Dios, aprendiendo otra vez a caminar como Él, porque desaprendimos esto y necesitamos volver a aprender a ser como Él. Amén. Continuemos entonces con Él. Muy bien, continuamos entonces con este estudio que es bien amplio, bien abundante. Y seguimos entonces el carácter de Dios y la ley. El carácter de Dios es justicia y juicio, son el cimiento de su trono. Ese es el carácter de Dios. Pues todos tus mandamientos son justicia. Así que la ley es justicia, misericordia y verdad van delante de tu rostro, dice Salmo 89. Tu ley es verdad. Amén. Salmo 119. El día martes 28 de mayo tenemos el sábado y la ley. Y comenzamos con este versículo, Éxodo 28. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. El cuarto mandamiento es la observancia del sábado por dos razones: porque Dios nos creó y porque nos redimió. Amén. Además, el sábado es el único de los mandamientos que le da honra, gloria y alabanza a Dios, porque lo señala como Dios, que es su nombre, su título, el creador. Y 3, el dueño y creador de qué? Su dominio es los cielos y la tierra. Amén. Por eso Satanás lo odia, porque él quería ese puesto, él quería remontarse por encima de Cristo y entonces odia específicamente el sábado. Amén. Es importante también recordar que para nosotros el sábado constituye una pausa en la semana para alabar a nuestro Creador, meditar en su amor redentor y recordar su promesa de vivir con Él en la nueva creación. Entendido así, el sábado es para nosotros una bendición especial de nuestro Dios. Es una delicia regocijarnos en Él. No somos nada legalistas cuando observamos el sábado. Por otra parte, nos recuerda que Dios nos amó demasiado como para abandonarnos cuando nos separamos de Él. Es un símbolo de descanso, no de obras, de gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de la dependencia de Dios para salvarnos, no de nuestros propios esfuerzos para hacerlo. Amén, bendito sea su nombre. Al guardar el sábado manifestamos nuestra lealtad a Dios y nuestro deseo de adorarle solo a Él. Amén. Seguidamente, el día miércoles tenemos, el miércoles 29 de mayo, la marca de la bestia. Todo lo que contrasta con el sello de Dios y con esa observancia maravillosa del sábado es la parte opuesta, esa marca. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo aquel que no la adorase. Muy bien. Apocalipsis 13 describe distintos poderes usados por Satanás para engañar al mundo y apartarlo de Dios. Todo en este capítulo se relaciona con la adoración.
Uno de los poderes mencionados se relaciona directamente con el cuerno pequeño de Daniel 7, que pretende cambiar los tiempos y la ley. Y el periodo de 42 meses es el mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Interesante, ¿no? Que pretende cambiar los tiempos y la ley. El único de los 10 mandamientos que habla de tiempo es el sábado, y es precisamente el día que odia Dios, el diablo, y que persigue a todos aquellos que adoran en sábado. El sábado no nos salva, pero el sábado es la consecuencia, es el resultado, es la causa de la intimidad maravillosa que hay de reencuentro entre el ser creado que se había extraviado, se perdió, pero vino, se arrepintió, aceptó la misericordia de Dios y es perdonado. Ahora él, en las manos de Dios, sigue las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Por eso ahora guardan el sábado en reconocimiento ahora a Dios, no solo como creador, sino también como redentor. Ahora lo alaba y lo glorifica, porque le ha dado la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en la sangre de Cristo somos recuperados para honra y gloria de su nombre. Este poder anuló el segundo mandamiento, adorar imágenes, y transformó el cuarto, el tiempo de adoración, transfiriendo la santidad del sábado al domingo. Qué tremendo este poder que quiso dañar todo eso. En los momentos finales obligará a adorar a una imagen, prohibiendo la compra y la venta, actividades prohibidas en el sábado. Esta marca de la bestia es un símbolo que nos habla de que aquellos que aceptaran como día de adoración el domingo, instituido por el hombre, en el lugar del sábado, instituido por Dios. Así es. Vendrá ahora por la fuerza. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que se fue a hacer guerra contra el resto, contra la descendencia, contra el remanente de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, el sábado no salva, pero como dice allí, señalándonos Dios en su palabra, Apocalipsis 12, 17, los que guardan los mandamientos de Dios, si usted es adúltero o no es adúltero, o si fornica o si miente, esas cosas no se ven, pero el que guarda el sábado sí se ven. Por lo tanto, el sábado se convierte en una señal distintiva de los que son el pueblo de Dios y los que no son su pueblo. Es que va a ser separado el mundo entero por la adoración, Así como es. pasó en el tiempo de Nabucodonosor, que hizo una separación completa. O me obedeces o te mato. Así va a ser en el tiempo de fin también. Así O es. adoras el día que yo te digo, o vas a ser preso y muerto. Y esa será la gran prueba que vendrá sobre el pueblo de Dios. Ese será el gran zarandeo. Así como los mileritas y aquellos primeros adventistas tuvieron ese gran chasco y la gran mayoría se quedó, así también tendremos una gran prueba, un gran zarandeo en el pueblo de Dios, donde aquellos que se hayan anclado en la palabra y lo que dice la palabra, y que no se dejen guiar por lo que ven, por lo que huelen, por lo que tocan, por lo que diga su corazón y sus sentidos, sino que se anclen en un contundente así dice Jehová, serán librados. Pero aquellos que se guíen por lo que ven y que apelen a los sentimientos, a la mente, al corazón, corren terrible peligro. Sí, mi Así hermano. es. ¿Iba a decir algo? No, sigamos entonces. No, quería con- tocar un temita rápido de esto que no quiero que se me olvide. La Enciclopedia Católica dice que los protestantes, ¿verdad? Que nosotros no somos protestantes. No. Nosotros no nos salimos de la Iglesia Católica. Entonces, pero los protestantes que salieron, que están en contra de la Iglesia Católica, ellos dicen que hay una sola religión en esta tierra que guarda el verdadero día de reposo, que es el sábado. Ellos mismos lo confiesan. Dice, pero todos los protestantes que están en contra de nosotros, en realidad están con nosotros porque están adorando el domingo que fue instituido por nosotros hace muchos años. O sea, que si están en contra de nosotros, pero en realidad están con nosotros porque están adorando el día que no es. Exacto. Un día de hombres, De hombres. no de Dios. Qué triste, tremendo. Qué triste. El día espurioso. Bueno, Así es. avanzando entonces en nuestro estudio, llegamos finalmente al día jueves 30 de mayo. El mensaje de los tres ángeles que inicia con Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 y dice así: temed a Dios
y darle gloria, porque la hora de su juicio, el Yom Kippur, el día de borrar los pecados, ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando dice adorar al que hizo el cielo y la tierra, ¿a quién está apelando? A Dios, el Creador. ¿Y dónde encontramos eso en los mandamientos? En el cuarto mandamiento. El sábado es el único que señala a nuestro Dios como el Creador de los cielos y la tierra. El triple mensaje que se proclama durante el tiempo del fin está ligado a la adoración y por tanto el sábado y la ley de Dios. Así que, mis queridos, esto tiene que ver con nuestra lealtad a nuestro Dios. La invitación del ángel es: ponte a cuentas, porque hay un juicio, pero ponte a cuentas con aquel a quien le debes toda la adoración y la honra. El primer mensaje es en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Prepararnos para el juicio cuya norma es la ley y adorar al Creador como nos recuerda el sábado. Amén. Acuérdate del sábado. Cuando dice acuérdate del sábado, ¿por qué dice acuérdate del sábado cuando le dieron la ley al pueblo de Israel? Porque ya lo había dicho. No es que no existía, esa ley no es de los judíos. Explícame eso, por favor. ¿Eso era de los judíos? No, ¿Por qué los judíos? ¿Por qué le dice que se acuerde de lo que no tenía? En Génesis 26, del 4 al 5, dice: por cuanto Abraham escuchó mi voz y guardó mis estatutos, mis leyes y mis mandamientos, quiere decir que en algún momento de la vida, que la Biblia no lo registra, le dieron los mandamientos a Abraham o a Noé o a todos para atrás, que ellos venían cumpliéndolos, porque la Biblia sí registra, no registra cuando lo dio, pero sí registra que ellos lo obedecían. Amén. Inclusive Adán tenía el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Amén. De hablar con los ángeles todos los días. Él sabía todo, inclusive lo que podía pasar y lo que había pasado con Satanás en el cielo, cómo se había rebelado contra la ley de Dios que rige el universo. Y eso fue lo que Adán le fue pasando a todos sus hijos a lo largo de las edades, hasta que llegó a Noé. Y Noé, que pudo conocer a Abraham también, ¿verdad? Pudo enseñar esto a todos los patriarcas. No, y no sientas eso. Un rey pagano, Abimelech, un rey pagano llamado Abimelech, cuando tomó a la mujer de Abraham, porque Abraham dijo: he aquí que en este pueblo no temen a Dios, voy a decir que ella es mi hermana para que no me quiten la vida. Y el rey Abimelech lo tomó y se le apareció Dios de noche en sueño y le dijo estas palabras: muerto eres tú y toda tu casa, porque la mujer que has tomado es casada. Y le contesta Abimelech: Señor, con integridad de mi corazón he hecho esto. Ella me dijo que es su hermana y él me dijo que es su hermano. Y Dios le dijo: yo sé. Dice: pero yo también te detuve tu mano de pecar contra mí. Entonces, cuando ya termina todo, que Dios le dice: ora por él porque él es profeta, sino él, cuando llega hasta Abraham, que le dice: ¿por qué has traído sobre nosotros este grande pecado? O sea, ¿por qué sabía un rey pagano que tomar la mujer de otro era un pecado? O sea, que él también conocía la ley. Claro que conocía la ley. Y Dios también le hablaba a través de sueños a los paganos. A los paganos, a y todos. lo vemos también con el caso de Nabucodonosor, También. que también tuvo sueños. O sea, porque Dios no es el Dios nada más del pueblo de Israel. Él es el Padre de todos nosotros y quiere salvarnos y rescatarnos a todos. Qué bendición maravillosa. ¿Querías decir algo? No, vamos al segundo mensaje de los tres ángeles. Continuamos entonces con los tres ángeles. El segundo mensaje se encuentra en Apocalipsis 14:8. ¿Y de qué nos habla? Que debemos apartarnos de todo ese sistema religioso que rinden una falsa adoración a Dios. Entonces ese es el mensaje. Ha caído Babilonia, todas estas cosas que ha hecho de beber el vino, de fornicación a todos los demás. Y así que la invitación es que no debemos nosotros continuar participando de esa falsa adoración que este sistema religioso... Y hoy nos la están llevando en el mundo. ¿Cómo la presentan en el mundo hoy? ¿Cómo presentan esa falsa adoración? ¿Como el día de qué? De la familia. Como el día de la familia. El día de la familia. Pero hermano Maelo, yo quería hacerte una pregunta. Dime. Yo sé que la sabes, pero quiero hacértela porque A ver, estamos estudiando. cuidado, a lo mejor no me la sé. No, yo sé que no te vas a chaquear.
Te voy a hacer una pregunta. Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Confusión. ¿Y por qué significa confusión? Porque viene de dónde? De Babel. Donde Dios confundió ¿qué? En lenguas. ¿Y por qué Dios dice, salí de Babilonia, pueblo mío? ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que están confundidos por Babilonia pertenecen ¿a qué? A Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Todos los hermanos de otras denominaciones son pueblo de Dios. Pero él está diciendo, salí de ella, pueblo mío. Y cosa interesante que tocaste, ¿no? Ahí en Babel fue la primera vez que hubo un Pentecostés, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Porque ahí hablaron en lengua. Exacto. Fue la primera vez que hablaron en lengua, tenían una sola lengua y Dios les repartió lengua hasta el sol de hoy que tenemos diversidad de lenguas. Pero en Pentecostés con los apóstoles hubo entonces el hablar en lengua temporal para expresar el mensaje. La predicación. Ahora, aquello fue hablar, allá fue para separación y aquí fue para unión. Y aquí para unión. Qué bendición. No, tremendo. No hay nada más que decir. Más claro no puede ser. Sí, Señor, tremendo lo que, buen Dios punto, muestra, ¿no? punto. Y pues bien, el tercer mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 11 dice que hay que decidir a quién y cómo adorar. A Dios observando el sábado o al enemigo aceptando su marca. Y fíjense que el enemigo ha buscado todo lo contrario, porque él es el adversario. Dios dice que es el sábado y él no dijo ni siquiera que era el viernes, sino se fue al extremo, al primer día. Él dice que es el 7, no es el 7, es el 1. Tremendo, sí, tremendo. todo. Solamente con eso es suficiente para despertar. Se dan dos características de los que se mantengan firmes en el tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Excelente. Para poder guardar los mandamientos en esos momentos críticos de la historia, necesitamos recibir la fe de Jesús. Esa fe inconmovible, esa fe profunda, esa fe comprometida y esa fe invencible para poder ser obedientes a la ley de Dios. Amén. Pues bien, gloria a Dios, hemos llegado al final de este estudio. Ahora terminamos con este texto de la página 433 del Conflicto de los Siglos, que dice así. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Qué pensamiento tan profundo el que encontramos aquí. Amén, gloria sea a Dios. Pues muy bien, dime. Bueno, quería compartir para terminar ya esto, hermanos. No podemos hacerle caso a los pastores, por lo menos los que nos están enseñando a quebrantar la ley de Jehová. Mira lo que dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 18. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. A Él sea la gloria y la honra hasta el fin de la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero finalizar recordando estas palabras que se encuentran en la matutina Dios nos cuida, en la página 362, que dice de la siguiente manera: el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Amén. Amén. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir,
no producen frutos de justicia. Amén. Hermanos, más claro no se puede hablar. La decisión está de nuestro lado. No podemos seguir jugando con el fuego. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando vueltas en el mismo círculo vicioso? Hermano, hay que guardar los mandamientos. El sabio Salomón dijo en su discurso en el capítulo 13 de Eclesiastés al final, el fin del discurso oído es este. Si quieres que se te olvide todo, pero que no se te olvide esto, temed a Dios y dale gloria. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y allá en Apocalipsis, por si acaso se te olvidó lo que dijo el sabio Salomón, Juan, Dios se lo muestra otra vez, y no son contemporáneos, y le vuelve a decir, allá en Apocalipsis capítulo 14, 6, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Hermano, no tenemos escapatoria, no juguemos con esto, ya está bueno. Bueno, hermano, hemos llegado al final de este hermoso estudio, sustancioso, qué vigoroso, qué nutritivo. Hemos quedado edificados. Si te ha gustado, dale like y comparte para que otros también puedan beneficiarse de este estudio. Así, de esa manera estás poniendo tu granito de arena para que, como se está escribiendo todavía el libro de Hechos de los Apóstoles, tú también escribas tu parte. Y además suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos estudios que cada vez se van a poner más candentes, porque Cristo está llegando y las señales están cumpliéndose al pie de la letra. Pues sin más, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Neilo Gutiérrez, del Rincón de la Escuela Sabática, con mi hermano también, Bernardo Morales. Así es, un placer haber estado con ustedes. Y también mi hermano Alfredo Hernández. Ha sido un placer. Pues con esto quedamos despedidos hasta la próxima semana. El estudio que viene está apoteósico, mi hermano. Es la lección número 10. Y miren, el título se llama El espiritismo desenmascarado. Tremendo estudio, no te lo pierdas, no te lo puedes perder. Así que ya sabes, dale like, comparte. Amén. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Amén.